Buenas tardes a los medios de comunicación. Hoy sesionamos en la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Reforma Político Electoral. Se nos entregó el dictamen. Algunos diputados de oposición quisieron entrar al estudio de fondo, pero pues es un documento muy extenso, tiene más de 930 páginas y pues es prácticamente imposible que entren al estudio de fondo durante la misma sesión. Evidentemente se requería un mayor esfuerzo y lectura, un análisis de los aspectos más relevantes del dictamen. Pero así es la oposición, se opone por sistema. Eso ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México el día de ayer. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional fue el único que no acompañó la propuesta para constitucionalizar el derecho a las becas para los estudiantes de nivel básico de preescolar, primaria y secundaria. Se logró aprobar esta reforma constitucional por 47 votos a favor y 11 abstenciones del PAN. La abstención en realidad es un voto en contra porque para lograr una reforma constitucional la norma exige 2/3 partes de sufragios a favor. Entonces da igual si se abstienen o si votan en contra, obstaculizan el avance de los derechos. A pesar del PAN, pues avanza esta reforma en la Ciudad de México. Es importante recalcar que se contó con votos a favor de diputados del PRI y también del PRD. Y esa es la gran duda para esta discusión de la reforma político-electoral. ¿Cómo va a votar el PRI en la Cámara? Si va a atender a su decálogo que solamente presentó en medios de comunicación, pero que nunca abordó a través de la presentación de una iniciativa. Por eso no están aquí en el dictamen. ¿Qué dijeron ellos? Que estaban de acuerdo en la reducción de legisladores de 500 a 400, que estaban a favor de la reducción del presupuesto a los partidos políticos y que se podían revisar otros aspectos de la reforma electoral. Queremos compartir con ustedes algunos de los aspectos que hemos podido analizar del dictamen y también para conocimiento de la audiencia del canal del Congreso, de quienes ven estas conferencias de prensa en las diferentes plataformas de la Cámara, y son los ejes de la reforma político-electoral. En el apartado G, resultado del dictamen, en la página 835 de las 938 que lo integran, está muy claro cuáles son los aspectos fundamentales de esta reforma. El eje 1 es financiamiento de partidos políticos, el eje 2 es acceso de los partidos a radio y televisión con fines electorales, el eje 3 es unificación de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, es decir, el INEC y también la Sala Superior del Tribunal, y la extinción de los órganos públicos locales electorales, los OPLES, y de los tribunales electorales de las entidades federativas. El eje 4 es la conformación del INEC y la Sala Superior del Tribunal, y el eje 5 es la elección mediante el sistema de listas por cada entidad federativa de los diputados federales, así como la reducción de 128 a 96 senadores y de 500 a 300 diputados federales. El eje 6 es voto electrónico y el eje 7 es la reducción de los integrantes de los congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. En la intervención final, durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, Reforma Político-Electoral y Gobernación, esas comisiones unidas, tomó el uso de la voz nuestro vicecoordinador parlamentario, el diputado Leonel Godoy, y él ahí de nueva cuenta extendió la mano a la oposición y les dijo que cuentan con este plazo de 5 días para presentar sus observaciones, sus planteamientos, sus reservas, y para exponer si estarían dispuestos o no a acompañar esta iniciativa en aspectos que para nosotros son irreductibles y que son estos 7 que les acabo de mencionar. Algunos de ellos podrán ser abordados en la legislación secundaria, lo hemos platicado en otras ocasiones, pero hoy estamos en esta discusión constitucional. Hay algunos comentarios de la oposición sobre el contenido del dictamen en relación a la iniciativa presidencial, pero a mí me parece importante destacar el trabajo de análisis en el dictamen, por eso tiene esta extensión de más de 900 páginas. ¿Ya está ahí la 793? La de los países.
Se hizo un análisis, por ejemplo, en el aspecto de la integración de los órganos electorales, sobre cómo funcionan en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Y en esos países de la región, las autoridades electorales son únicas y desarrollan a la par labores de carácter administrativo y jurisdiccional. Importante resaltar el caso de Brasil, que también es una federación, es un país federal y no tiene órganos locales en la materia, solamente este Tribunal Superior Electoral que desarrolla ambas funciones. Después otras autoridades que tienen sistemas duales: Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, y la designación que tienen todos estos órganos en las diferentes naciones, pero ninguno cuenta con 33 órganos electorales como ocurre en nuestro país. Importante cómo se va a aplicar la reforma. Esto viene en los artículos transitorios. La entrada en vigor es normal al día siguiente de la publicación. El transitorio segundo es relevante porque es el método de elección de consejeros electorales al INEC y de las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La elección se desarrollaría en febrero del año 2023 y hay alguna precisión que se tiene que realizar sobre la convocatoria para este mismo enero del año entrante, a fin de que puedan colmarse los integrantes de estos institutos y tribunales. Ahora, en la parte de la aplicación también de la declaratoria de la validez de estas elecciones, el transitorio tercero nos da luz sobre cómo sería la sustitución de los hoy integrantes del Consejo General del INE y también del patrimonio de este instituto, que pasaría en su integridad al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. En el apartado cuarto, en el transitorio cuarto, sobre el Tribunal Electoral. Y el quinto, la extinción de los soples, con un aspecto muy relevante porque la transferencia de los pasivos y también de los derechos laborales pues están garantizados, y también la parte del servicio profesional electoral, que ha sido una inquietud de la oposición. Dice la parte final: podrán ser transferidas al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, precisamente para recuperar ese talento que hoy trabaja en los soples. 90 días para la legislación única en la materia para el Congreso, en las leyes secundarias por el límite constitucional, y la sustanciación de los juicios y procedimientos que se encuentran en trámite hasta que se pueda culminar con ellos, aun cuando haya iniciado la vigencia de la siguiente norma. Finalmente, el transitorio noveno señala que la legislación única en materia electoral señalará el mecanismo para homologación de los calendarios de los procesos electorales locales y federales. La designación entonces de los consejeros generales del instituto a partir de la elección de febrero del 2023 va a permitir que tengan una participación en el proceso electoral del año 2023 en el ámbito de sus atribuciones y por supuesto también en 2024. Hace algunos minutos también, algunas horas, el diputado Santiago Krill manifestaba que en caso de que se vulneraran derechos político-electorales a través de la legislación secundaria, en su caso, del Plan B, ellos iban a presentar impugnaciones ante la Corte. Están en todo su derecho, pero vamos a ser muy cuidadosos del contenido constitucional. Va a ser una reforma acorde a nuestra Carta Magna. Finalmente, hoy en el estado de Jalisco ocurre algo que es del desagrado del gobernador Enrique Alfaro. 140,000 estudiantes de la Universidad de Guadalajara y sus familias salieron a marchar. Fueron a la Plaza de la Liberación, la principal plaza de Jalisco y por supuesto de la capital de Guadalajara, a demandar mayor presupuesto por el recorte que les ha aplicado el gobernador del estado con los legisladores de su bancada de Movimiento Ciudadano. Hace algunos días Enrique Alfaro se manifestaba en contra de la manifestación del 27 de noviembre en apoyo al presidente de la República, de festejo por los 4 años de la transformación. No le gustan las marchas y ahora, bueno, tiene que enfrentar esta manifestación masiva de los estudiantes. Hay denuncias en redes sociales sobre la suspensión del servicio de transporte en el tren ligero y las rutas de autobuses que transitan hacia el centro de la ciudad.
Es importante que permita la libre manifestación de las ideas, particularmente riesgoso que se inhabilite el transporte público para evitar que los estudiantes marchen en su contra. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Le queremos hacer una... Sí. Angélica Melín, de MBS. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Hola. Yo quisiera preguntarle un par de cuestiones. Sí. En este asunto de los consejeros del INE, entiendo que el proyecto trae el impacto presupuestario perfilado de la reforma. Sí. ¿Cuánto costaría, en este caso, la selección que se propone en la elección en urnas de los consejeros electorales que se propone? Esa es una de mis preguntas. Mira, el dictamen es muy voluminoso, lo revisé someramente, pero trae un dato muy importante, que es la opinión favorable sobre el impacto presupuestal. Y tomando en consideración incluso la elección, arroja un beneficio superior a 6,000 millones de pesos. Si me permites, detecto la página de las 935, 938 y te la comparto. Pero está considerado la elección de los consejeros y los ahorros también por el primer año, digamos, de la reforma. Usted sabe que hay señalamientos por parte de la oposición de que someter a voto en urnas la selección de los 7 consejeros que se propone tenga el INEC. Bueno, eso implicaría un gasto de 8,000 millones. Hay cálculos en esa versión. Entonces, ¿cuál sería el gasto aproximado en el costo? Es exagerado. Se han hecho consultas que costaron 500 millones de pesos, como la de expresidentes, y además es un proceso muy corto. Pero esa es consulta, no es elección. No hay gasto en campañas, se ceden los tiempos oficiales del Estado y de los partidos políticos para que los consejeros puedan divulgar su plataforma y programa de trabajo. Entonces, en realidad no son procesos tan costosos. Es una exageración que se requieran 8,000 millones de pesos para esa renovación. Fueron 500 millones para la de expresidentes y el instituto hablaba de una cobertura en toda la nación, requeriría 1,500 millones de pesos en la revocación de mandato, o es lo que vinieron a pelear aquí a la Cámara de Diputados. Y eso implicaba la instalación de las más de 160,000 casillas en el país. Entonces no entiendo por qué de repente el salto de 1,000 o 1,500 a 8,000 no tiene sustento. Entonces, el cálculo de ustedes, digamos, al menos de los promotores de la iniciativa, y ya como quedó el dictamen, sería no más de 1,500 millones de pesos en elección. Sí, no más de 1,500 millones porque es lo que pidieron para la revocación de mandato en todo el país. Mi siguiente pregunta. Ayer el secretario de Gobernación publicó en sus cuentas en redes sociales una fotografía en su oficina, checando un documento de este tamaño. Sí, como este más o menos. Más o menos. Y él decía que, bueno, se entendió que ese es el plan B. Y también lo que dio a entender el secretario de Gobernación es que ese plan o esa propuesta de leyes secundarias, pues no se está redactando aquí, sino que se está redactando en la oficina del secretario de Gobernación. Bueno, la Constitución le concede al presidente de la República la facultad de iniciativa. ¿Quiénes pueden presentar iniciativas en nuestro país? Los congresos locales. E incluso, bueno, tuvimos una iniciativa, me parece que es del Congreso de Aguascalientes o de alguna entidad federativa. La pueden presentar los senadores aquí en la Cámara de Diputados, la podemos presentar nosotros también allá, y la puede presentar el titular del Ejecutivo. Entonces es normal que el presidente de la República pueda presentar una iniciativa. Está muy claro en el dictamen los 7 ejes, por eso empezamos con eso la conferencia. Yo estoy seguro que la propuesta de Plan B va a rescatar, en la medida de lo constitucionalmente viable, esos 7 ejes de la propuesta de reforma. Y vamos a estar a la espera. También aquí se han presentado iniciativas muy valiosas de nuestros aliados y también de legisladores de Morena a la legislación secundaria, que en su momento, si es rechazada la constitucional, pues pueden ser analizadas de manera conjunta. Ahora, tenemos entendido que el próximo 29 ya sube al Pleno el dictamen que hoy se conoció en Comisiones Unidas. Sí. ¿Ese mismo día llega el Plan B aquí a la Cámara, que usted sepa? Pues en la ocasión anterior, con la reforma en materia eléctrica, llegó a las pocas horas, pero creo que ya había cruzado la barrera del día siguiente. Entonces es probable que llegue esa misma noche, no sé a qué hora vayamos a terminar, o que llegue al día siguiente y ya sería 30, pero seguramente llegará en las próximas horas o días después de la discusión constitucional.
Lo que sí les he comentado es que queremos darle tiempo suficiente al Senado de la República para revisarla. Y hoy en su conferencia nuestro coordinador parlamentario, a pregunta expresa, dijo que se iba a turnar también a las comisiones la reforma secundaria. Pero sí queremos terminar por lo menos en la primera semana de diciembre para darle una semana al Senado antes de que termine el periodo. Muy bien, y mi última pregunta tiene que ver con el tema de la manifestación que ha convocado el presidente para el domingo 27. También hace un rato decía su coordinador, el diputado Mier, que ustedes van a aportar algo de sus bolsillos para ayudar a la gente que está en los estados a que pueda venir a acompañar. ¿Usted cuánto va a poner? Bueno, pues nos hablaban de 5,000 pesos. Nosotros vamos a apoyar. Si alguien necesita rides para venir de Jalisco a la Ciudad de México, se pueden venir conmigo con mucho gusto. Nos estamos organizando los ¿Cuántos camiones diputados. van a venir con usted? Esa es una organización que se está desarrollando a través de los comités estatales, los comités municipales, la ciudadanía incluso. Hay personas en las colonias que están reuniéndose para ver si completan un camión y pueden venir por su propia voluntad, pero estamos en toda la disposición de apoyar. Yo nada más les recuerdo que además de legislador, pues tengo el carácter de consejero nacional del movimiento, entonces soy parte evidentemente de la estructura del partido, y como integrante y como consejero nacional de Morena, por supuesto que voy a apoyar en la medida de mis posibilidades la marcha. 5,000 pesos. Hasta donde nos den. ¿O usted tiene Puede ser cartera más. abierta? Puede ser más. Puede ser más. Puede ser ¿Y más. a eso se le podría llamar acarreo? No, claro que no. ¿Cómo quieren que llegue la ciudadanía de otros estados? Pues se tiene que organizar para venir. por su Algunos propio vendrán en autobús, algunos vendrán en aviones, pero no es igual que aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad, bueno, pues cada quien puede llegar en metro o puede llegar en transporte público. Si vienen de fuera, pues creo que tienen derecho a organizarse. El acarreo es en contra de la voluntad de las personas, pero si hay organización, los ciudadanos tienen libertad de manifestarse y de transitar por el país. Fíjense qué diferencia lo que sucedió aquí en la Ciudad de México con la marcha de la oposición. Las estaciones del metro estuvieron abiertas y el Metrobús estuvo funcionando. Y hoy lo que pasa en Jalisco es distinto. Pararon el tren ligero más de media hora frente a una marcha de la comunidad universitaria. Entonces no hay una restricción de derechos, al contrario, que los ciudadanos se manifiesten libremente, que vengan los jaliscienses que quieran venir. ¿No hubo cuota para que le dijeran usted ponga 5, 10,000 pesos y tráigase tantos camiones? No, pero nosotros estamos en toda la disposición, incluso si lo ha comentado el coordinador y hay un esfuerzo como bancada, lo haremos. Pero si estamos en comunicación con los comités estatales, en mi caso con la presidenta del partido en el estado, con los secretarios también del comité estatal, estamos en toda la disposición. Hay mucha gente que quiere venir. Si no es acarreo, entonces es acompañamiento, ¿o cómo le llamaría? Organización. Ah, ok. Organización. Movilización voluntaria. Es diferente al acarreo. La ciudadanía se moviliza para venir. Ok. Bueno. Gracias. Muchas gracias. A usted.